Hola profesor, mi nombre es Alberto Guillermo Alvarado Conti y en conjunto a mi compañero Manuel Rodríguez nosotros le vamos a hablar acerca de la programación concurrente. Pero primero le voy a explicar qué es un programa concurrente. Este término se define como aquel programa que tiene más de una línea lógica de ejecución, es decir, es un programa que parece que varias partes del mismo se ejecutan de manera simultánea. Ahora pasando a algunas ciertas preguntas, como por ejemplo, ¿cómo se originó la concurrencia? La computación concurrente se originó desde el siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Esta apareció en el trabajo de ferrocarriles y en la telegrafía, con algunos términos existiendo hoy en día, como por ejemplo el término de los semáforos. Estos aparecieron para contestar algunas preguntas, como por ejemplo manejar múltiples trenes en el sistema ferroviario y de esta manera evitar colisiones y maximizar la eficiencia. Y del mismo modo como pasa en la telegrafía, también se buscaba controlar múltiples transmisiones en el mismo conjunto de cables, maximizando de esta manera la eficiencia, como por ejemplo la multiplexación por división de tiempo que data de los años 1870. Para ser más claro, el primer estudio académico de los algoritmos concurrentes comenzó en la década del 60 con Dijkstra, acreditado con haber escrito la primera documentación en esta área, identificando y resolviendo exclusiones mutuas. Multiprogramación. Se le denomina multiprogramación a la técnica que permite dos o más procesos ocupen la misma unidad de memoria y que se ejecuten al mismo tiempo dentro de la unidad central de proceso o mejor conocida como CPU. Esto trae consigo algunas ventajas, como varios procesos en ejecución, se aprovechan los tiempos que pasan los procesos esperando a que se completen sus operaciones de entrada y salida y por ende de esta manera se aumenta la eficiencia en el CPU. Las direcciones de los procesos son relativas. El programador no se preocupa por saber dónde estará el proceso, dado que el sistema operativo es el que se encarga de convertir estas direcciones lógicas en física y permite el servicio interactivo simultáneo a varios usuarios de manera eficiente. Pasando al último punto, que es la multitarea, que es la característica de los sistemas operativos modernos que permite que varios procesos o aplicaciones se ejecuten aparentemente al mismo tiempo compartiendo uno o más procesadores. Vengo a hablar acerca de la abstracción dentro de la programación concurrente. Se considera que cada proceso se ejecuta en su propio procesador. Esta abstracción permite tener en cuenta únicamente las interacciones entre procesos de sus relaciones de competencia y cooperación. No nos tenemos que preocupar si hay paralelismo simulado o real. Se ignoran las velocidades relativas de cada proceso, lo que posibilita considerar solo las consecuencias de instrucciones que se ejecutan. Tenemos que pensar lo que ocurriría con nuestro programa si el procesador de cada proceso tuviese una velocidad igual. También tenemos que pensar qué pasaría si un procesador fuese lento y otro muy rápido. Pensar en estas posibilidades permite que nuestros programas concurrentes funcionen correctamente en cualquier tipo de arquitectura y sistema. Ahora les voy a hablar acerca de qué es la unidad de proceso. Esta unidad también se reconoce como unidad de procesamiento, que es uno de los tres bloques funcionales principales en lo que sería una unidad central de procesamiento, o mejor conocida como CPU. Los otros dos bloques son la unidad de control y el bus de entrada y salida. La función de esta unidad es ejecutar tareas que le encomienda la unidad de control. Eh, para esto se emplean los siguientes elementos, que es la unidad aritmético-lógica, la unidad de coma flotante, el registro acumulador y el registro de estado. La primera, que era la unidad aritmético-lógica, para llevar a cabo operaciones aritméticas básicas como suma, resta, multiplicación, división, cambio de signo, etc. Funciones lógicas como potwise o bitwise, como not and or, comparaciones de desplazamiento y rotaciones de bits, entre otros. La siguiente era unidad de coma flotante, que esta se usa para realizar eficientemente operaciones matemáticas con números reales que no se pueden ser realizadas directamente con la unidad aritmético-lógica. El registro acumulador, que es el que guarda los operandos y los resultados de las operaciones. Y el registro de estado, que es el que guarda determinadas indicaciones acerca del resultado de las operaciones realizadas.
Ahora les voy a hablar acerca de qué es la imagen del proceso. La imagen del proceso se define como aquel archivo ejecutable necesario para ejecutar algún programa. Esta imagen suele tener algunas secciones, como por ejemplo el segmento de código, el segmento de datos, el segmento de pila y el segmento de almacenamiento. El segmento de código es aquella parte del archivo de objetos o del espacio de direcciones virtuales del programa que contiene instrucciones ejecutables. El segmento de datos es de lectura y escritura, ya que los valores de las variables se pueden cambiar durante el tiempo de ejecución. También es importante destacar que este segmento también tiene un tamaño fijo. Pasando al siguiente, el segmento de pila es un área de memoria asignada para variables automáticas y parámetros de función. También almacena una dirección de retorno mientras ejecuta llamadas a funciones. Y el segmento de almacenamiento dinámico es un área de memoria asignada para el almacenamiento de memoria dinámica, como las llamadas malloc y calloc. El tamaño de este segmento también es variable según la asignación de usuario. Este segmento crece de una dirección más baja a una dirección más alta. Vengo a hablar acerca del problema de la exclusión mutua. Esta es la actividad que realiza el sistema operativo para evitar que dos o más procesos ingresen al mismo tiempo a un área de datos compartido o accedan a un mismo recurso. Los algoritmos de exclusión mutua son muy comunes dentro de la programación concurrente para evitar que entre más de un proceso a la vez en la sección crítica. La sección crítica es el fragmento de código donde puede modificarse un recurso compartido. La mayor parte de estos recursos son las señales, contadores, colas y otros datos que se emplean en la comunicación entre el código que se ejecuta y a una interrupción y el código que se ejecuta el resto del tiempo. Esto se trata de un problema vital, ya que si no se toman las precauciones debidas, una interrupción puede ocurrir entre dos instrucciones cualesquiera del código normal y esto puede provocar graves fallos. El algoritmo de Decker es un algoritmo que se usa en la programación concurrente para la exclusión mutua, que permite dos procesos o hilos en ejecución compartir un recurso sin conflicto. Fue uno de los primeros algoritmos de exclusión mutua que fue inventado e implementado por SGS Dijkstra. Si ambos procesos intentan acceder a la sección crítica de manera simultánea, el algoritmo elige un proceso según la variable de turno. Si el otro proceso está ejecutando en su sección crítica, deberá esperar su finalización. Este algoritmo, por supuesto, trae algunas ventajas como desventajas. Algunas de sus ventajas es que garantiza la exclusión mutua, garantiza la libertad de bloqueos mutuos y la de inanición, y es un algoritmo simple y portable. Pero algunas desventajas son que nada más puede manejar dos procesos como máximo, hace uso de espera activa y puede llegar a entrar a ciclos infinitos. Dentro de este algoritmo de Decker existen 5 versiones, claro, todas estas tienen algunos fallos y la quinta versión es una combinación entre la 1 y la 4. La versión 1 es la alternancia estricta y garantiza la exclusión mutua, pero su desventaja es que se acopla los procesos fuertemente. Esto significa que los procesos son lentos y atrasan a los procesos rápidos. La versión 2 es el problema interbloqueo. No existe la alternancia, aunque ambos procesos queden a un mismo estado y nunca salen de ahí. La versión 3 es la colisión región crítica, no garantiza la exclusión mutua. Este algoritmo no evita que dos procesos puedan acceder al mismo tiempo a la región crítica. Y la versión 4, postergación indefinida, aunque los procesos no están en interbloqueo, un proceso o varios se quedan esperando a que suceda un evento que tal vez nunca suceda. Para finalizar mi exposición les voy a hablar acerca del problema de los filósofos comensales. Este problema es un problema clásico de la ciencia de la computación propuesto por Edward Dijkstra en el año 1965 para representar el problema de la sincronización de procesos dentro de un sistema operativo. Este dice así: 5 filósofos se sientan alrededor de una mesa y pasan su vida cenando y pensando. Cada uno tiene un plato de fideos y un tenedor a su izquierda de su plato. Para comer estos fideos es necesario de 2 tenedores, por lo que cada filósofo debe tomar el tenedor a su izquierda y derecha. Claro, esto genera las siguientes implicaciones. La primera es,
Si cualquier filósofo toma un tenedor y otro está ocupado, se quedará esperando con el tenedor en la mano hasta que pueda tomar otro tenedor para luego empezar a comer. La segunda implicación es si dos filósofos adyacentes intentan tomar el mismo tenedor uno a la vez, se produce una condición de carrera. Ambos compiten por tomar el mismo tenedor y uno de ellos se queda sin comer. Y la tercera implicación es si todos los filósofos toman el tenedor que está a su derecha al mismo tiempo, entonces todos se quedan esperando eternamente. Nadie dejará el tenedor porque todos se encuentran en la misma situación, entonces morirán de hambre. Este bloqueo se denomina interbloqueo o deadlock. Okay, muchas gracias por su atención y a continuación viene mi compañero Manuel Rodríguez con su exposición. Semáforos. Un semáforo es una variable especial o tipo abstracto de datos que constituye el método clásico para restringir o permitir el acceso a recursos compartidos. Por ejemplo, recursos de almacenamiento del sistema o elementos del código fuente. O en un entorno de multiprocesamiento, en el que se ejecutarán varios procesos concurrentemente. Fueron creados por Edstrom Dijkstra en 1965 y fueron utilizados por primera vez en el sistema operativo TEOS. Analogía de la biblioteca. Una biblioteca tiene varias salas de estudio idénticas que pueden ser utilizadas por un estudiante a la vez. Los estudiantes deben solicitar en recepción si desean utilizar alguna de estas salas de estudio. Si no hay habitaciones libres, los estudiantes deben esperar en el mostrador hasta que alguien ceda una habitación. Cuando un estudiante deja una habitación, este debe dirigirse al mostrador e indicar que la habitación se encuentra libre. En la implementación más simple, el empleado de recepción conoce el número de habitaciones disponibles, por lo que cuando éste cede una habitación, reduce el número de habitaciones disponibles. Asimismo, pero por el contrario, cuando alguno de los estudiantes, libera alguna de las habitaciones, el de recepción aumenta el número de habitaciones disponibles. Por lo que, por ejemplo, si tenía inicialmente 10 habitaciones disponibles, cede una, entonces resta 1 y ahora quedan 9 habitaciones disponibles. Por lo que, cuando el estudiante libera la habitación, entonces ahora pasa de 9 habitaciones disponibles a 10 habitaciones disponibles. En este escenario, el contador de la recepción representa un semáforo contador. Mientras tanto, las habitaciones representan el recurso y los estudiantes representan procesos o hilos. Si alguien solicita una habitación y el valor del semáforo se encuentra en 0, 1, el estudiante se ve en la obligación de esperar hasta que este valor aumente de 0, es decir, cuando se encuentre alguna habitación disponible. Si se libera una habitación y se encuentran varios estudiantes esperando, se puede utilizar diferentes métodos para saber quién va a pasar, como el método FIFO o lanzar la moneda. Un estudiante debe informar al recepcionista sobre la liberación de su habitación, solo después de haberla dejado realmente. De lo contrario, puede ocurrir una situación incómoda en la que dicho estudiante está en el proceso de liberación de la habitación, puede estar recogiendo sus cuadernos, libros, etc. Y en ese momento llega otro estudiante a entrar en la habitación sin que el otro haya salido aún. Monitores. Los monitores son estructuras de datos abstractas destinadas a ser usadas sin peligro por más de un hilo de ejecución. La característica que principalmente los define es que sus métodos son ejecutados con exclusión mutua, lo que significa que en cada momento en el tiempo, un hilo, como máximo, puede estar ejecutando cualquiera de sus métodos. Esta exclusión mutua simplifica el razonamiento de implementar monitores en lugar de código a ser ejecutado en paralelo. En el estudio y uso de los semáforos, se puede ver que las llamadas a las funciones necesarias para utilizarlos quedan repartidas en el código del programa, haciendo difícil corregir errores y asegurar el buen funcionamiento de los algoritmos. Para evitar estos inconvenientes se desarrollaron los monitores. El concepto de monitores fue definido por primera vez por Charles Anthony Richard Hoare o Carl Hoare
o sea, por las iniciales C.A.R. Juárez, o sea, Carro Juárez, en un artículo del año 1974. La estructura de los monitores se ha implementado en varios lenguajes de programación, incluido Pascal concurrente, Modula 2, Modula 3 y Java, y como biblioteca de programas. Componentes. Un monitor tiene 4 componentes: inicialización, datos privados, métodos del monitor y cola de entrada. Inicialización. Contiene el código a ser creado cuando el monitor es creado. Datos privados. Contiene los procedimientos privados que solo pueden ser usados desde dentro del monitor y no son visibles desde fuera. Métodos del monitor. Son los procedimientos que pueden ser llamados desde fuera del monitor. Cola de entrada. Contiene a los hilos que han llamado algún método del monitor, pero no han podido adquirir permiso para ejecutarlos aún. En computación, el problema del productor consumidor es un ejemplo clásico de problema de sincronización de multiprocesos. El programa describe 2 procesos, productor y consumidor. Ambos comparten un buffer de tamaño finito. La tarea del productor es generar un producto, almacenarlo y comenzar nuevamente, mientras que el consumidor toma, simultáneamente, productos uno a uno. El problema consiste en que el productor no añada más productos que la cantidad del buffer y que el consumidor no intente tomar un producto si el buffer está vacío. La idea para la solución es la siguiente. Ambos procesos, productor y consumidor, se ejecutan simultáneamente y se despiertan o duermen según el estado del buffer. Concretamente, el productor agrega productos mientras quede espacio y en el momento en que se llene el buffer se pone a dormir. Cuando el consumidor toma un producto, notifica al productor que puede comenzar a trabajar nuevamente. En caso contrario, si el buffer se vacía, el consumidor se pone a dormir. Y en el momento en el que el productor agrega un producto, crea una señal para despertarlo. Se puede encontrar una solución usando mecanismos de comunicación interprocesos, generalmente se usan semáforos. Una inadecuada implementación del problema puede terminar en un deadlock, donde ambos procesos quedan en espera de ser despertados. En este problema puede ser generalizado para múltiples consumidores y productores. Emulación. Un emulador es capaz de reproducir el comportamiento de una determinada plataforma de hardware y software. Es especialmente apto para objetos digitales, dinámicos e interactivos. La emulación convierte el entorno para que pueda leer el documento en su estado original. Muchos software son antiguos que con el paso del tiempo se vuelven obsoletos, ya que no existen versiones de soporte y es necesario realizar un nuevo software que pueda leer este tipo de documentos. La emulación consiste en construir un software nuevo que traducirá los códigos e instrucciones desde el entorno informativo antiguo para que se ejecute correctamente en el nuevo. Aún así, los emuladores no son perfectos, ya que ningún emulador puede igualar el elemento emulado. En un sentido general, emulación es imitar la funcionalidad de otra persona, programa u objeto, desde una base diferente. Esto puede ocurrir en los semáforos y monitores, los cuales se pueden implementar con el uso de sus contrapartes. Es decir, implementar semáforos con el uso de monitores o implementar monitores con el uso de semáforos. Y sí, estoy emulando ser parte del material de apoyo y no el expositor de este video. El problema del barbero durmiente. En ciencias de la computación, el problema del barbero durmiente es un problema de sincronización. El problema consiste en una barbería en la que trabaja un único barbero. Este tiene una silla de barbero y unas sillas de espera. Cuando no hay clientes, el barbero se sienta y se pone a dormir. Cuando llega un cliente, este lo despierta para que trabaje en él. Si el barbero se encuentra ocupado ya con alguien, entonces lo que hace el cliente es sentarse en una de las sillas de espera. Sin embargo, si el barbero está ocupado y también todas las sillas están ocupadas por otros clientes,
lo que hace el cliente que había llegado es retirarse. El problema consiste en realizar la actividad del barbero sin que ocurran condiciones de carrera, donde dos procesos se encuentren entre sí, bloqueando todo el sistema de la actividad, provocando un deadlock. La solución se alcanza utilizando semáforos y objetos de exclusión mutua para proteger la sección crítica.